Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hoy estamos con José Luis Hernández Gadvi, un escritor madrileño que yo no sé la de miles de artículos que habrá publicado en diversas publicaciones y ha escrito también muchísimos libros. Los más significativos y quería reseñar para mí son Episodios ocultos del franquismo, Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, Magnicidio, Crónica negra de los presidentes asesinados, que se refieren a los de asesinados en Estados Unidos, y luego los libros de historia Héroes, Villanos y Genios, Extranjeros al servicio de los Austrias, y una continuación ya de los Borbones que se tituló Nunca fueron extraños. Eh, el penúltimo libro que ha publicado es Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, porque José Luis sabe muchísimo de guerras y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, y el que acaba de aparecer es este, La desaparición de Agatha Christie, Ah, que aquí lo tenemos. sí, sí. ¿Cuál fue la primera vez que escribiste un libro y cómo se te ocurrió escribir un libro? ¿Qué edad tenías? Pues la verdad es que yo soy un escritor de hace muchos años. Yo empecé a escribir pues siendo muy jovencito, pues con 15, con 16 años. Lo que pasa es que la primera oportunidad, yo trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con la literatura ni con los libros. La primera vez que se me presentó la oportunidad de poder publicar un libro fue hace, creo recordar que hace 10, 12 años, que fue con lo que ha comentado Javier de episodios ocultos del franquismo. Es un libro de ensayo en el cual relato pues narra una serie de episodios que son poco conocidos de este periodo de la historia de España. Pero yo realmente me siento un escritor de ficción, ¿no? Un escritor de relato, de novela corta, de novela e incluso de poesía, que quizás es el género en el que me siento más libre, ¿no? Y bueno, pues espero que Javier, que quizás he hablado varias veces con él, hemos comentado sobre este tema, pues espero tener en los próximos meses pues la oportunidad de publicar alguno de mis trabajos que se separa un poco del ensayo histórico. Bueno, es que casi todo lo que he citado yo son ensayos históricos, pero yo sé que también has ganado algún premio de literatura, tanto de novela corta como de cuentos. Es decir, que aunque tu gran producción sea de ensayo, en la ficción también has conseguido buenos logros o grandes logros. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Exactamente no sé cuántos premios nacionales he ganado, pero aproximadamente deben rondar los 25 o 30. Y bueno, como tú bien dices, pues he ganado premios de relato corto, de novela corta y de poesía también, que es uno de los géneros en los que yo me siento más satisfecho como escritor y con los cuales más disfruto y me siento pues en una absoluta libertad, ¿no? La verdad es que disfruto mucho escribiendo poesía y bueno, yo espero bueno, a corto plazo pueda publicar algunos de mis poemarios, pero a ver, como resulta que y que tengo cierta edad y mis poemas no son de esto que se ponen en las carpetas bueno, que llevaban los chavales cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, pues no sé si las editoriales me van a dar alguna oportunidad, ¿no? O me van a ver ya así mayor con arrugas y demás, no sé, porque ahora estamos viviendo un boom de la poesía, pero tienes que tener determinada edad y determinado número de seguidores en las redes sociales. Y yo como ya estoy pasado un poco de vueltas, pues no sé si las editoriales se van a fijar en uno, ¿no? Eso te iba a decir y a mí me hace mucha gracia porque estos jóvenes poetas o estos poetas de las redes, pues se los publican sus pequeños poemas en Twitter o en Instagram. ¿A ti qué te parece eso? Es un poco, salirse un poco fuera del tiesto, ¿no? Hombre, no quiero ser un pedante, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ya digo, estamos viviendo un auténtico boom
de la poesía, ¿no? Acudimos a las librerías o a los grandes centros comerciales, en las secciones de libros, y nos encontramos pues paravanes llenos de libros y según bien, pues la edad media de estos nuevos poetas pues no supera los 25 años, ¿no? Pero claro, es una poesía que, como tú bien has dicho, no va más allá del tuit o de, bueno, de las publicaciones en las redes sociales. Y yo creo bueno, pues sí, deberíamos asistir a ese boom de la poesía, pero desde otro punto de vista y dando oportunidades a otros grandes poetas que pueda haber en España. No hablo por mí, pero luego por otros muchísimos poetas que llevan una larga trayectoria, pero que ahora ven muy difícil publicar libros, digamos, serios, ¿no? Yo digo, pues bueno, este boom que estamos viviendo de la nueva poesía, pues la verdad es que uno la compara con los grandes poetas de la historia de la literatura cuando publicaron sus primeros libros, y bueno, pues la diferencia es realmente abismal. A mí me da un poco de lástima, ¿no? De pena, de que, bueno, se valore más que tú tengas de seguidores en las redes sociales, bueno, las editoriales lo entienden como posibles compradores de tus libros de poesía, que en vez de valorar su calidad literaria, ¿no? Y bueno, esperemos desde aquí hago un llamamiento a las editoriales para que se fijen más en otro tipo de poesía. Sí, es que se está publicando en las redes sociales y en YouTube, como nosotros hacemos YouTube. Nosotros también somos youtubers, lo que pasa que también como somos más talluditos, pues no nos llaman las editoriales para escribir esas cosas. Pero bueno, vamos con tu obra. Empezaste escribiendo episodios ocultos del franquismo y por lo menos has escrito 2 libros sobre todo ese esoterismo que rodeaba al franquismo, la Cruz de los Caídos, que también tiene un profundo sentido esotérico, mucho. ¿Qué es lo que te llama la atención del franquismo y de su esoterismo que ha emanado pues, casi 40 años que estuvo el dictador en el poder? Pues bueno, lo que más me llamó la atención es que quizás nos quedamos cuando hubo un franquismo de Franco, de los 40 años de dictadura de Franco, pues siempre nos enfocamos siempre lo enfocamos desde una única perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva política, social. Y a mí me había llamado siempre mucho la atención, pues, qué había detrás de esa parafernalia crimen, ¿no? Y bueno, pues al indagar, sobre todo en mi primer libro, en el de Episodios Ocultos del Franquismo, pues me fui encontrando a la hora de investigar una serie de claves que me resultaron muy llamativas, y en el de Misterios Esotéricos del Franquismo, pues quise profundizar en ellas, ¿no? El aspecto político y social que quizás está demasiado manido, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con la figura del general Franco, que bueno, pues quizás obedece a una serie de estereotipos que casi siempre concuerdan con la realidad, con lo que fue el personaje histórico, pero por detrás de esa imagen, que aunque es la más conocida, pues nos encontramos una serie de cuestiones que son que tienen mucho que ver con el esoterismo, ¿no? Y bueno, tú hablabas del Valle de los Caídos. Entonces, bueno, nos encontramos una serie de claves, tanto en lo que es la cripta como lo que es en el exterior y demás, bueno, pues nos revelan una serie de conocimientos esotéricos que nos pueden resultar muy llamativos y incluso extraños y chocantes, ¿no? Porque se ha vendido la imagen del dictador como un hombre más papista que el Papa, ultracatólico se puede llegar a decir, ¿no? Y que, bueno, que está enfrentado a la masonería y demás, y en cambio pues nos encontramos tanto en su vida personal como en determinadas situaciones o como comentabas,
el Vaídos, nos encontramos una serie de elementos y de claves que bueno, nos revelan que tenía cierto interés por todo lo esotérico. Y era lo que a mí más poderosamente me llamó la atención y era lo que quería reflejar en ese libro. Y yo creo que es un libro bastante interesante en ese sentido, ¿no? Porque rompe con todo lo que se ha dicho y se ha hablado sobre el general Franco. Claro, es que normalmente nos fijamos en cuestiones políticas o en cuestiones militares cuando se habla de Franco, pero tú buscas un poquito también la arquitectura, esa arquitectura que se utilizó en el Valle de los Caídos, que precisamente un rey Austria, como es Felipe II, también era muy esotérico. Y muy cerca del Valle de los Caídos, en el Escorial, tenemos un monasterio que está lleno de claves esotéricas. Además, incluso la misma elección de Franco, ¿no? De situar el Valle de los Caídos tan próximo a lo que es el monasterio de Escorial, porque prácticamente creo que la distancia que separa uno y otro son 13-14 kilómetros, 12 kilómetros. O sea que están muy cerquita el uno del otro, ¿no? Y bueno, incluso en la arquitectura, pues encontramos ciertos paralelismos, ¿no? Es como hay que recordar que Franco pues era un gran admirador de los Rothschild y sobre todo de Felipe II y quizás pues tuvo esa intención, ¿no? Ese interés en emular a uno de los personajes históricos que él admiraba profundamente. Aunque ya digo, simplemente la elección de construir una cripta debajo de una montaña ya encierra una serie de misterios y de contacto con ciertos conocimientos profundos, esotéricos, que son muy llamativos, porque se podría haber construido, por ejemplo, una basílica en superficie. En cambio, Franco personalmente elige construir una gran cripta subterránea, ¿no? Que bueno, es conocida la anécdota bueno, pues cuando él iba a visitar las obras, que se presentaba incluso muchas veces sin avisar a ver cómo iban avanzando, pues cuando le enseñaban cómo iban progresando la obra de la cripta, las excavaciones, él siempre decía, no, la quiero más grande, quiero que esto sea más grande, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle llamativo y, bueno, ya digo, la elección de Cuelgamuros, que es donde se levanta el Valle de los Caídos, no es casual, ¿no? Y que sea además tan cerca de lo que es el monasterio de Escorial. Es que, por lo que yo he leído en tus libros y todo eso, los misterios es un tema que te encanta, ¿no? Tanto cómo mataron a todos los presidentes americanos que fueron asesinados, que está todo lleno de misterios, que todavía no se sabe quién fue el asesino de Kennedy. Todo eso a ti te llama profundamente la atención y lo has querido investigar en profundidad. Claro, es que yo lo que voy buscando con mis ensayos históricos es la intrahistoria, ¿no? Lo que se esconde detrás de la historia más conocida o de la que tratan los libros más, digamos, vamos a poner entre comillas, más convencionales, ¿no? Y es lo que siempre he buscado en todos mis libros, ¿no? Tratar temas y personajes que son poco conocidos, pero que realmente han tenido una influencia decisiva en los acontecimientos históricos, ¿no? Y en el caso de magnicidios, pues ocurre lo mismo. Además, existe poca bibliografía al respecto, tanto en otros idiomas como en español, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, pues hay que recordar que en Estados Unidos quizás los magnicidios más conocidos son los de Lincoln y los de Kennedy, pero también nos encontramos que dentro de esta historia fueron asesinados, fueron Garfield y el presidente McKinley, ¿no? Y aparte de eso, de muchas otras intentonas que también reflejé en el libro y también quise incluir en dos capítulos, uno dedicado a Robert Kennedy y otro a Martin Luther King, ¿no? Y entonces, pues bueno, quería entrar un poco en esa materia. A mí, la verdad es que la sociedad americana me resulta fácil, no comulgo con muchos de sus postulados, pero me resulta muy llamativa, ¿no? Y tengo incluso en mente algún otro proyecto también que se tiene como protagonista, pues esta peculiar sociedad
norteamericana, ¿no? Y la verdad es que yo personalmente, hombre, un escritor pues quiere a todos los libros que salen de su pluma, o por lo menos a casi todos, pero el de Magnicidios a mí me resulta un libro, pues, resulta un libro bastante especial y porque tengo un especial cariño y con el que disfruté mucho viéndolo y con el que aprendí muchísimo, sobre todo, ya digo, de lo que es la sociedad y la cultura norteamericana, bueno, pues tiene ese reverso tenebroso del sueño americano que a mí me llama poderosamente la atención. Y en tu último libro, La desaparición de Agatha Christie, también no solo tratas a Agatha Christie, sino que tratas otros muchos escritores que tienen bastante relación con el misterio. Pero vamos a empezar por el final de tu libro, que es Agatha. Bueno, primero una pregunta. ¿Por qué decidiste escoger a todos estos autores? Y la segunda sería, empezando por Agatha Christie, ¿qué de especial tiene Agatha Christie para que el título del libro se lo dediques a ella? Y luego iremos con su desaparición famosa. Bueno, ya digo, a mí, yo soy un apasionado de la literatura en todos sus géneros y la verdad es que como escritor, pues a veces alguien me comenta y dice, bueno, es que es tu trabajo, no es mi trabajo, es una pasión, ¿no? Y siento auténtica pasión por lo que hago y lo que siento al escribir, ¿no? Y bueno, siempre me planteé hablar sobre aquellos escritores que admiro y que bueno, pues siempre como buen lector también que soy, pues los lectores tenemos la tendencia a mitificar a nuestros escritores favoritos, ¿no? Nos los imaginamos como personajes que están casi por encima del bien y del mal, ¿no? Y yo quería, bueno, pues reflejar un poco ese reverso tenebroso de muchos de los escritores más conocidos de la historia de la literatura, ¿no? De esos hechos, esos sucesos de sus biografías que, bueno, pues casi siempre suelen pasar desapercibidos, no son muy conocidos y que ellos mismos pues no les gustó demasiado airear, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me resultó muy difícil a la hora de seleccionar sobre qué autores iba a ir en este último libro, porque me tengo que dejar algunos en el tintero, si no hubiera salido un libro casi enciclopédico, ¿no? Habría salido un tocho a veces que, bueno, hubiese sido infumable, ¿no? Para el lector se hubiese hecho un poco pesado. Entonces tuve que hacer una selección que me resultó muy difícil, casi fue de cara o crudo, decidir por uno o por otro. Y bueno, pues al final aparecen 12 autores y autoras por los que siento admiración y en los cuales, pues como tú bien has dicho, pues cuanto misterios, sobre todo en los autores de la primera parte, pero también hechos dramáticos de sus vidas que para la inmensa mayoría de los lectores, como me pasó a mí a la hora de leerles y luego pues escribir este libro, pues eran prácticamente desconocidos, ¿no? Y también es un libro con el que he disfrutado mucho y yo creo que a todo aquel lector bueno, pues sienta esa pasión por la literatura también le va a gustar mucho. ¿Qué escritor de los que has dejado en el banquillo, me imagino que a lo mejor para un próximo libro o algo, te ha dolido más? ¿A cuál has dejado en el banquillo que te haya dolido mucho? Como buen entrenador literario que eres. Sí, el que estaba calentando para salir, siguiendo con el símil futbolístico, pues era Jack London. Jack London tiene una biografía que casi supera a la ficción de muchas de sus obras y ha sido el que se ha quedado calentando, ¿no? A punto de salir. A mí me gustaría escribir algo realmente sobre Jack London porque tiene una biografía, es uno de mis escritores favoritos. Sus libros se encuentran entre los preferidos de mi biblioteca y bueno, pues me he quedado con muchas ganas de escribir sobre Jack London, también sobre Joseph Conrad, digamos que era el número 13, ¿no? El que venía
Y bueno, pues podía aquí, podíamos tirarnos toda la tarde hablando de escritores favoritos que bueno, no he tenido oportunidad de hablar de ellos. No sé si la editorial Almuzara, con la que he publicado el libro, igual a lo mejor se anima, y si van bien las ventas, me pincha un poco y me dice, bueno, José Luis, pues, si quieres nos ponemos una parte y hacemos otro libro sobre escritores que, bueno, pues sobre la vida de escritores que son poco conocidas, ¿no? Ya veremos a ver si algún día puede ver la luz. Yo, ahora que estás diciendo esto, estaba pensando en un escritor español que también estuvo envuelto en misterio, incluso llegó a engañar a algún escritor de la generación del 98, que es Rosa de Luna. Sí, ¿Habías pensado en él para sí, escribir? sinceramente no. Entre los escritores españoles había pensado en Becker, también había pensado en incluirle. Lo que pasa es que, ya digo, para mí ha sido una pena, ¿no? Llegar a un momento cuando uno está escribiendo el libro y poner el punto final, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí tiene que llegar este libro porque si no va a ser excesivamente largo. Y ya digo, también, por ejemplo, me quedé con muchas ganas de hablar, aunque hablo de Yukio Mishima, le dedico uno de los capítulos a Yukio Mishima, también uno de mis escritores favoritos. Me hubiese gustado hablar más de literatura japonesa, que es muy desconocida en Occidente y sobre todo también en España, porque la verdad es que hay una serie de escritores japoneses que, sobre todo del siglo, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, bueno, sus vidas son increíbles, ¿no? Sus biografías son increíbles y sus obras también son magníficas. Ya digo, ha habido muchísimos autores que he tenido que dejar eh, casi para hacer un segundo equipo, tercer equipo, los he tenido que dejar aparte porque me hubiese gustado tratarlos, pero bueno, ha sido una cuestión de elección personal y casi, como decía antes, casi de lanzar una moneda al aire y decir, claro, pues si sale cara hablo de este determinado escritor y si sale cruz hablo de otro. Claro, bueno, ahora con el COVID, como se pueden hacer 5 cambios, todavía te puede dar juego para... Pero vayamos con Agatha Christie. El caso más asombroso de Agatha Christie fue esa desaparición de unos 10 u 11 días, no recuerdo ahora cuánto es, que desapareció de su casa probablemente después de una discusión con su marido. Su marido se fue con la amante, se despidió de su hija con nocturnidad y alevosía, podríamos decir, y desapareció. Y luego, por arte de magia, podemos también decir, apareció. ¿A qué es debido todo esto? Tú que lo has estado investigando, ¿qué crees que pudo haber pasado realmente? La verdad es que hay que decir que Agatha Christie la encuentran, porque si no lo hubieran encontrado, no sé, igual a lo mejor había seguido llevando una vida paralela en la cual no se hubiese apartado completamente de la vida que llevaba como escritora, ¿no? Porque ella, hay que recordar que se refugia más bien en un balneario y es uno de los músicos de la orquesta que ameniza las cenas en el balneario, el que la reconoce cuando baja a cenar un día al comedor. Y bueno, como el caso de la desaparición, pues fue muy mediático en su momento, fue muy y apareció en todos los medios de prensa de Gran Bretaña en aquel entonces, pues bueno, fue que no la denunció, sino que dijo a la policía para que fueran a buscarla. ¿Qué hay detrás de la desaparición de Agatha Christie? Pues bueno, lo que tú has comentado, posiblemente un shock provocado al descubrir que su querido Archibald, su marido, pues le engañaba con otra, ¿no? Y hay diferentes hipótesis, diferentes teorías. Una incluso afirma que lo que realmente pretendía Agatha Christie era suicidarse. Lo que pasa es que, bueno, en el último momento decidió dar marcha atrás. Hay otras teorías que apuntan a la posibilidad de que intentara fingir una especie de asesinato, como los que aparecían en sus novelas, para que luego incriminara a Archibald, a su marido. Pero yo me decanto más bien por, además, cómo lo montó todo ella, cómo la escenografía que montó alrededor de su desaparición. Yo me decanto más porque lo que pueda llamar la atención de Archibald, de su marido. Llamar la atención y que, bueno,
él se volviera a fijar en ella de nuevo. Hay que señalar que la verdad es que tanto Agatha Christie como su marido nunca, en ningún momento, hablaron sobre el tema de la desaparición, nunca lo trataron en entrevistas ni en posteriores, y los dos se llevaron el secreto a la tumba sobre cuáles fueron los motivos que provocaron esa desaparición. Hay que señalar también que Agatha Christie tiene una autobiografía. No es un gran libro, no es, yo creo que es de los peores que puede tener la autora británica, y en ningún momento de esa autobiografía ella hace ni una referencia a su desaparición. Habla de muchas cosas, de su vida, de su infancia, de su vida al lado de su primer marido, de su segundo marido, de su hija, pero en ningún momento hace ninguna referencia a su propia desaparición. Un hecho curioso que también es bastante llamativo. Claro. Y además la desaparición fue muy mediática porque hasta Arthur Conan Doyle la estuvo buscando, ¿no? Creo que hay un episodio también bastante esotérico, pero prefiero que lo cuentes tú. Bueno, es que Arthur Conan Doyle era el ingrediente de todas las salsas. Y si había un misterio de por medio, pues la verdad es que no sé si sería políticamente correcto decir que encantaba meterse en este tipo de asuntos, ¿no? Pero casi se podía hablar así, ¿no? Hay que recordar que Arthur Conan Doyle era un gran defensor de todo lo que tuviese que ver con el espiritismo. Hay que señalar que, bueno, que es posterior, durante los años de la década de los años 20 del siglo XX, pues el espiritismo está atravesando su época quizás de mayor auge, sobre todo debido a dos causas, de la Primera Guerra Mundial y la gripe española, bueno, de la que se habla tanto ahora en estos tiempos de pandemia, que bueno, pues provoca millones de muertos en todo el mundo. Entonces hay una necesidad de la sociedad, sobre todo la sociedad británica, de muchas personas que quieren entrar en contacto con sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que los círculos espíritas y los espiritistas surgen como hongos en Gran Bretaña. La inmensa mayoría son estafadores que se aprovechan de la ingenuidad de la gente, incluyendo a Conan Doyle, que la verdad es que en contra de la imagen que nos puede ofrecer a través de su personaje más conocido, que es el detective Sherlock Holmes, un personaje metódico que sirve de la lógica para resolver los casos en los que se ve envuelto. Pues Arthur Conan Doyle, su creador, era todo lo contrario, era un crédulo. Tú le podías decir, lo he comentado ya en más de una ocasión, tú le podías decir que habías visto un elefante volando y él se lo creía, ¿no? Y además lo defendía en los periódicos en los que escribía, pues lo defendía a capa y para enfrentarse a quien le llevara la contraria. Y en relación con la desaparición de Agatha Christie, pues bueno, en un momento determinado se pone en contacto con un famoso medium de la época, a la que le entrega uno de los guantes de la escritora. No sabemos cómo llegó el guante hasta Arthur Conan Doyle, pero le hace entregar este guante. Y bueno, pues el medium llega a afirmar que Agatha Christie se encuentra bien, que se encuentra a salvo y que lo único que ha pretendido pues será apartarse un poco del mundo y que más tarde o más temprano iba a aparecer. Pronóstico que luego finalmente se cumplió así, ¿no? Eso, la verdad es que Arthur Conan Doyle también le dedicó uno de los capítulos del libro y a mí me resultó muy llamativo pues esta credulidad que tenía este escritor, porque ya digo, es que era el ingrediente de todas las salsas. Siempre que hubiera un misterio de por medio estaba él. También recordar el famoso caso de la saga de Cottingley, que siempre defendió que eran hadas reales. Lo que pasa es que no quiero entrar más, porque para todos aquellos lectores que quieran leer el libro, pues bueno, que no quiero desvelarles, hacerles un spoiler aquí y desvelarles toda la historia. Sí, te lo iba yo a comentar, lo de las hadas, porque le engañaron, ¿no? Le engañaron a Arthur Conan Doyle, y él es
aparte uno de los protagonistas de tu libro, pues bueno, pues cómo mató harto de su protagonista principal de sus novelas. Sherlock Holmes lo mató y luego lo tuvo que resucitar, lo tuvo que hacer una especie de precuela. Y todo eso. Y Arthur Conan Doyle perdón, fue también miembro de Ghost Club. Sí, fue miembro de los clubs. Se habla también de Charles Dickens, que también le dedico otros capítulos de mi libro, y es, volviendo a lo que os comentaba antes, en aquellos años se vivió una auténtica fiebre por todo lo que tuviese que ver con el espiritismo, con el Ghost Club, que hay que señalar que es una asociación que todavía existe y además presume de haber tenido entre sus miembros a estos escritores. Y bueno, pues es una de las, digamos, asociaciones pioneras en toda la investigación de los sucesos paranormales, ¿no? Y Arthur Conan Doyle, como no podía ser de otra forma, pues allí que estuvo el hombre y fue pues uno de sus miembros más activos, ¿no? Además participaba en muchísimas conferencias y a su patrocinio, pues muchos de estos medios, algunos con, ¿no?, intenciones, pues bueno, pues más de buscaban engañar a la gente, pues la verdad es que vivieron su momento de fama porque fueron realmente sus protegidos y protegidos de este peculiar club que, bueno, podemos decir que era un club de caballeros, ¿no? Sobre todo en sus orígenes, que en vez de hablar a lo mejor sobre política o sobre cuestiones militares, pues se dedicaban a hablar sobre fantasmas. Y es uno de los, yo digo, es uno de Ghost Club sigue existiendo y es además uno de sus, la asociación, este club, tiene a Conan Doyle como uno de sus emblemas. Bueno, aparte de los escritores que hemos hablado, de Agatha Christie, de Conan Doyle, también, y bueno, y Dickens, que también hemos hablado de él, también cuentas la vida y hechos así extraordinarios de Hoffman, de Yeats, que es un poeta. Mucho tiene que ver con el romanticismo. Veo que a muchos autores que has incluido son románticos. También Guy de Maupassant, Ezra Pound, Mishima, que también lo hemos citado, Philip K. Dick, que es uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos del mundo, y obras suyas como Sueños como sueñan los androides con ovejas, que luego dio pie a la película de no recuerdo ahora, Blade Runner. Y luego también tienes autoras, citas tres, dos, aparte de Agatha Christie, Mary Shelley y Emilia Pardo Bazán, que es la única escritora española que has incluido en el libro. De todos ellos, ¿con cuál te has encariñado más a la hora de contar estos episodios misteriosos y excéntricos? Pues una pregunta muy difícil de contestar, Javier, muy complicado, ¿eh? La verdad que, bueno, no sé, quizás Emilia Pardo Bazán, que bueno, pues ahora también estamos conmemorando el centenario de Benito Galdós, efectivamente, tuvo una relación con el escritor canario y bueno, pues prácticamente a mí, Emilia Pardo Bazán, yo desde aquí, lo he comentado ya en alguna otra entrevista, hago un llamamiento a a los que nos estén viendo y a nuestros lectores, porque la verdad es que es una escritora de la que se lee muy poco ahora, pero es que todos sus libros son admirables, son magníficos, son una auténtica maravilla, es una de las principales exponentes de lo que se llamó el realismo de aquella época, pero bueno, es que sus obras son, ya digo, habría que volver a Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y pues ya digo, es muy difícil. Mary Shelley, por ejemplo, es que todo lo que rodea el proceso creativo de Frankenstein, el moderno Prometeo, su obra más conocida, su obra cumbre, que hay que recordar que la escribe con 19 años. 19 años. Es una
también es uno de los favoritos, pues todo lo que rodea el proceso creativo de Frankenstein, pues la verdad es que es una historia que casi, bueno, se han escrito libros y se han hecho películas, ¿no? Sobre ese proceso. La verdad es que el personaje de Mary Shelley es riquísimo en matices, en su biografía reúne elementos dramáticos que son realmente impresionantes y bueno, cómo fue la gestación pues es un auténtico conocer la historia, es una maravilla, ¿no? En ese famoso año sin verano en el cual se reunieron en Villa Diodati pues esos genios como fueron pues Shelley, el poeta Shelley, Mary Shelley, Dorian y también Polidori, hay que recordarlo. Hay que recordar que en esas jornadas de ese año sin verano no solo surge el monstruo de Frankenstein, surge también lo que luego va a ser el Drácula, ¿no? Polidori escribe la novela El vampiro, también inspirada en esas jornadas lúgubres en Villa Diodati, y bueno, pues luego inspiró todos los libros que se han hecho sobre el mito del vampiro, ¿no? O de Drácula. Stoker leyó a Polidori y se inspiró totalmente en la obra de Polidori, el médico de Lord Byron. Entonces, volviendo otra vez, me estoy quizás enrollando demasiado, pero la verdad es que todos los autores que yo recojo en mi libro, todos tienen, es muy difícil de elegir, no sé, son todos casi como hijos míos, podría decir. ¿No? En relación a la muerte de presidentes magnicidios que ha habido en Estados Unidos, ¿ves algún paralelismo de esa historia con la que ahora parece actual? Con la de Trump, ¿te refieres? En general, de cómo está últimamente Estados Unidos, poderosos que parece que Bueno, quieren intervenir, Soros y todo este tipo de cosas, vamos, el Estado profundo que quiere del Estado hacerse con profundo. el gobierno del mundo, según... No te quiero desvelar mucho porque es que la verdad es uno de mis proyectos Estás que con tengo ellos. en mente, ¿no? Efectivamente, tengo aquí, además lo tengo aquí a la vista, No me lo voy a extraña. enseñar, tengo aquí además una agenda negra, ¿no? Me parece como si realmente guardara muchos secretos y aquí tengo una serie de anotaciones sobre un libro futuro que ya veremos si algún día ve la luz, dedicado pues antes hablaba del reverso tenebroso, ¿no? De los Estados Unidos, pues precisamente a Sí. eso, ¿no? A toda esta galería de personajes que nos encontramos que solo son posibles en la sociedad norteamericana. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hacías, la verdad es que no encontramos muchos paralelismos en el pasado de Estados Unidos. Quizás a lo mejor en la época de Kennedy, ¿no? Bueno, Mm. ahora mismo la sociedad norteamericana está completamente fracturada y está polarizada completamente, algo que era muy raro de ver en Estados Unidos, porque quizás a lo largo de toda su historia pues hemos sido testigos de cómo han sido capaces de unirse en los momentos más difíciles y ahora, precisamente cuando atraviesan uno de sus peores momentos, en todos los sentidos, pues nos encontramos con una sociedad que está muy polarizada, ¿no? Y Y hay que tener desestructurado, en sí. cuenta, sí, hay que tener en cuenta lo que va a pasar. Pues ahora estamos, hoy he escuchado noticias sobre el recuento de votos, ¿no? Que parece Sí. ser que sí, que en algunos estados decisivos pues se ha producido fraude, ¿no? Y hay que ver cómo reaccionan por determinados sectores. Hay que recordar las milicias, las famosas milicias que están armadas hasta los dientes en Estados Unidos y han sido uno de los apoyos de Trump y de su política, a ver cómo se toman, pues Esta si ha habido rivalidad, sí. realmente. Entonces, es complicado, ya digo, yo si encuentro un paralelismo, pues me remontaría a la época de Kennedy, en el cual el país también atravesaba un momento bastante de la guerra de Vietnam, pues una crisis mundial como fue la crisis de los misiles, también De la chino, sí. sociedad muy polarizada, en fin, también bueno, pues Lincoln, hay que recordar que se viene de una guerra civil
que provocaba miles de muertos, pero bueno, quizás su figura había conseguido aunar en cierta medida, lo que era el espíritu norteamericano de aquel entonces, ¿no? Y te digo, es complicado encontrar un paralelismo. Yo creo que lo que está viviendo ahora mismo Estados Unidos no tiene parangón en su pasado. Yo incluso me atrevería a afirmar que está asistiendo al principio del fin del imperio. Javier, venga, una última pregunta, que ya estamos con 43 minutos. Nos van a matar. Vale, pues ya para terminar, mi última pregunta, lo hemos estado hablando antes, y yo sé que, y lo has dicho, que eres poeta, que eres narrador de ficción, pero sigues publicando, la mayoría de tus cosas siguen siendo ensayos históricos o más de actualidad o más literarios. ¿Vas a dar el paso a publicar esos poemarios, una novela dentro de poco? Yo no sé si tendré que hacer como esos toreros que se ponían delante de esos maletillas que se ante la plaza de toros con una pancarta de quiero una oportunidad. No sé si a lo mejor las editoriales voy a tener que ponerme así, ¿no? Delante de ellas, porque la verdad es que bueno, pues quizás soy más conocido por el ensayo histórico, como tú bien has dicho, y yo mi deseo es dar ese salto. Además, hemos tenido la oportunidad, Javier, en alguna ocasión comentarlo contigo, pues la ocasión de dar el salto a otras cosas, ¿no? Incluso a la literatura o el género del teatro, que quizás a lo mejor con un poquito de suerte, no quiero adelantar acontecimientos, en este 2021 tenemos la oportunidad de estrenar una obra de teatro, ¿no? Y bueno, te digo, a mí la literatura me gusta en todos sus aspectos, me gustan todos los géneros, con unos disfruto más, con otros a lo mejor disfruto un poquito menos, pero yo disfruto con todos y sí, la verdad es que para mí sería un sueño publicar un poemario y por supuesto también una novela. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aguantado durante casi una hora. No, todo lo contrario, ha sido un placer y habéis sido vosotros y los que nos estén viendo y nos puedan escuchar, pues que han tenido mucha paciencia, porque yo a veces me enrollo un poco, siento mucho la pasión de la literatura y a veces puedo enrollarme, pero yo he disfrutado muchísimo y ha sido un auténtico placer compartirlo con todos vosotros. Bueno, José Luis, pues la verdad es que se ha notado. Agradecerte el que hayas podido estar con nosotros y desde aquí, pues recomendar tu último libro, que lo lean porque creo que cuentas unas cosas muy interesantes y que no la conocíamos. O sea, hay que reconocer que lo que tú cuentas yo personalmente no conocía muchas cosas de ellas. O sea que muchísimas gracias y esperemos que tengas muchas ventas. Aquí, muchísimas gracias.